Bienvenida. En primer lugar, su opinión después de que se conociera este informe y las conclusiones a las cuales ha llegado la Corte Internacional de Derechos Humanos. Bueno, el informe es de la comisión, no es de la corte, ¿no? Eso es bien importante porque precisamente, digamos, el sistema interamericano tiene dos instancias, ¿no? Primero la comisión y después la corte. Y más bien son los comisionados los que están encargados de hacer monitoreo de los Correcto. países. Entonces, en términos generales no he leído todo el informe todavía, no he terminado de leerlo, pero bueno, sí estoy informada de las conclusiones, etcétera. Y me parece que a pesar de que en la redacción general del informe hay, digamos, una ponderación, hay quizás un estilo políticamente correcto, lo que sí es que en varios párrafos de las conclusiones plantean específicamente que el Estado peruano ha violado derechos humanos y no solo ha violado derechos humanos, sino que han habido ejecuciones extrajudiciales y en el caso de Ayacucho también se podría configurar una masacre. Claro, y es lo que hemos visto además y de lo cual hemos estado advirtiendo a lo largo de los últimos meses. Se han reportado muertes y lamentablemente esto ha ocurrido cuando los ciudadanos han salido a las calles a protestar y en este caso también a ejercer su derecho a la protesta. Exactamente, todos tenemos derecho a la protesta y también una de las cosas importantes que dice el informe es que cuando se reprime una protesta es solo en las circunstancias en que en esa protesta se den situaciones de peligro para la vida de todas las personas, ya sea de los protestantes o ya sea de las personas que están afuera de la protesta. Entonces, nosotros digamos, el tema del derecho a la protesta es un tema fundamental, el derecho a las protestas pacíficas. Obviamente sabemos que en nuestro país, digamos, se han dado protestas de todo tipo y también sabemos que el Código Penal ha convertido en delito la toma de carreteras, ¿no? Pero, ojo, también la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han interpretado que la toma de carretera dentro de una protesta no es un delito. Entonces, tenemos en el marco jurídico, digamos, peruano, pero ahora con este informe tan contundente, la posibilidad de sostener que la protesta es un derecho legítimo, que se debe ejercer la protesta, que en ningún momento, en ninguna protesta pacífica tendría por qué haber situaciones de represión violentas, ni de lanzamiento de bombas lacrimógenas, ni nada como ha sucedido en nuestro país. No solamente en situaciones donde sí han estado violentos los manifestantes, sino también en momentos donde no ha habido violencia y se han lanzado bombas lacrimógenas, se han lanzado perdigones, se han lanzado proyectil de arma de fuego y el resultado es más de 60 personas muertas. Correcto, y tenemos como ejemplo lo que ha ocurrido además paralelamente en la misma fecha en Francia, donde distintos ciudadanos y también gremios sindicales han salido a manifestarse, y no de la manera más pacífica, digamos, contra el gobierno de Macron. Sin Sí, embargo, en ningún momento se han reportado muertes y no ha habido una represión violenta exactamente. contra los sindicatos que han salido precisamente a protestar contra la reforma de pensiones. Exactamente, y no solo eso, sino recuerda también que el 8 de enero se produjo en el Brasil, en En Brasil, Brasilia, la sí, toma, de las ¿no? Del instituciones Palacio del de Estado. Gobierno, del Palacio del Congreso. Entraron tres mil Correcto. quinientas personas, rompieron todo, destruyeron todo, entraron a las oficinas, echaron agua. Fue una circunstancia muy fuerte. ¿Cuántos detenidos? 1.500. ¿Cuántos muertos? Cero. Claro, el La saldo forma de fue manejar una protesta, pues. cero muertes. Ahora, lo que llama la atención es que estamos hablando de la señora Dina Boluarte, que podría también interpretarse que es parte de la continuidad del gobierno del señor Castillo, porque ella ingresa, postula a la vicepresidencia y continúa también en la gestión del expresidente Pedro Castillo. Asume el mando después de este fallido golpe, este intento de golpe de Estado impulsado por el expresidente. Pero
hasta el momento no ha sabido reivindicar quizás sus mismos principios que la llevaron al poder, sobre todo porque después de que se reportaran estas muertes no hubo cambios significativos en el gabinete ministerial. Cuando ocurría esto en nuestro país, el señor Alberto Otárola era ministro de Defensa, hoy es premier. Entonces fue una manera de reivindicarlo incluso en el cargo y en el gobierno. Exactamente, y no solo eso, sino que no olvidemos que el informe de la Comisión Interamericana en el párrafo 290 sostiene que en el caso de Ayacucho han habido ejecuciones extrajudiciales y han habido circunstancias en que se puede decir y denominar que lo que sucedió ahí, la muerte de esos ayacuchanos, de esos peruanos, fue una masacre. ¿Quién era el responsable de los efectivos de las fuerzas del orden que estaban ahí, que era el ejército? Alberto Tarola, era el ministro de Defensa de ese entonces. ¿Y acaso renunció? ¿Acaso Dina Boluarte le pidió su renuncia? No, lo nombró premier, lo premió, le dio un premio después de esas acciones, ¿no? Entonces, bueno, tú me preguntas sobre el tema de Dina Boluarte como una continuidad del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Pero lamentablemente eso no ha sucedido porque lo que ha pasado es que la presidenta del Perú, Dina Boluarte, ha sido absolutamente cooptada por las fuerzas de derecha. ¿Quiénes son las personas que han salido de inmediato a defender a Dina Boluarte? Patricia Chirinos, Rosángela Barbarán, las personas de Fuerza Popular, las personas de Renovación Popular. Entonces, es la derecha la que está defendiendo a Dina Boluarte. ¿Y Congreso, eso qué el significa? Congreso, Que claro. Dina Boluarte es totalmente funcional a ellos, ¿no? Correcto, y justamente son un número significativo de congresistas quienes ahora se han mostrado en desacuerdo con estas conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Sí, y ha salido a decir que lo que debemos de hacer es retirarnos del Pacto de San José. Felizmente, en la conferencia de prensa, ante una pregunta que le hicieron sobre ese punto, a Dina Boluarte ella dijo no, dijo, bueno, no estamos de acuerdo, pensamos que ha sido sesgado, etcétera, pero también tampoco vamos a retirarnos del Pacto de San José, ¿no? Eso me parece positivo dentro de toda esta crisis, ¿no? Y dentro de toda la situación, digamos, en el gran desprestigio de la política peruana, no solamente porque Dina Boluarte es responsable de estas muertes y responsable de haber tomado las peores decisiones en circunstancias muy difíciles para el Perú, sino que quienes son los principales responsables asociados a todo lo que ha sucedido es el Congreso de la República. Este Congreso con 90% de desaprobación y que acaban de aprobar un bono de 9.000 soles para todos sus trabajadores. El ex congresista Víctor Andrés Belaúnde, García Belaúnde, Víctor Andrés García Belaúnde, ha dicho que este Congreso tiene un presupuesto como de 200 millones de dólares. Pues es una barbaridad cuando antes el Congreso en verdad no llegaba ni a los 50, menos, ni a los 20, ¿no? Entonces, eso es lo que él se pregunta, ¿cómo puede ser posible que haya un presupuesto tan alto para 130 congresistas cuando antes éramos senadores y diputados y el presupuesto era mucho más bajo? Correcto, y también del mensaje Entonces, que se le da a la población en medio de un contexto tan particular, porque, bueno, digamos, este presupuesto extraordinario, sí, mejor dicho, este bono que se aprobó en 9.900 soles, era bajo los argumentos de que habían trabajado más de la cuenta, que se había ampliado la legislatura y que también responde al aumento del costo de vida. Pero, digamos, los precios han subido para todos y mientras ellos tienen sueldos, hay personas que no tienen hoy un pan que llevarse digamos, a la boca, ¿no? Y llevar un pan a la mesa de su hogar. exactamente. Estamos en una situación, ya lo han dicho varios especialistas, entre ellas la ex ministra Carolina Trivelli, que estamos en una situación digamos, de peligro alimentario, porque se ha bajado mucho el consumo de calorías. Entonces eso es bien preocupante. Es decir, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha subido todo, ¿no? Ha subido
han subido los huevos, han subido los tomates. Si ustedes van al mercado, las mujeres que vamos al mercado sabemos exactamente que todo esto está subiendo. ¿Y qué sucede con las personas que no tienen lo suficiente? Lo que hacen es que en lugar de una ingesta calórica regular con desayuno, almuerzo y comida, ya es solamente desayuno y almuerzo. Y en las noches los niños no comen, ¿no? Toman un tecito digamos, improvisan para engañar al estómago, como decían las abuelitas, ¿no? Esto es grave, es muy grave lo que está sucediendo. Y también es bastante grave que, digamos, ya el BCR se ha sincerado y el crecimiento va a ser solo del 2% este año, según las proyecciones del Banco Central de Reserva. Antes Correcto. tenían una proyección del 3.5, ¿no? O sea, ha bajado 1.5. ¿Y eso qué significa? Eso significa pues que obviamente hay una inestabilidad en que las personas no hay movimiento de dinero, no hay consumo, etcétera, etcétera. El consumo ha bajado, ¿no? Y bueno, por supuesto también en los espacios donde se producen la mayor cantidad de movilizaciones, que son, por ejemplo, en Juliaca. Juliaca es una ciudad netamente comercial, ¿no? Con un gran movimiento comercial, con un gran movimiento de dinero. Pero bueno, el 9 de enero, tras la muerte de 17 personas por balas de la Policía Nacional, entonces, bueno, ahí hubo toda una movilización, paros, protestas, etcétera, y eso ha habido un quiebre, por supuesto, del tema económico, que es el Sí, tema menos importante, porque el tema más importante es la vida de los seres humanos. correcto. Ahora, ¿cuál considera usted que es la salida viable, oportuna, más cercana a esta crisis? Porque al menos ya en el Congreso de la República se le ha dicho completamente no al adelanto de elecciones. Los congresistas han reafirmado la postura en quedarse hasta el 2023 y aferrarse al escaño. Es verdaderamente bien sinvergüenza, ¿no? Sobre todo ahora que tenemos ya como 8 congresistas mochasueldos, ¿no? Que es una vergüenza verdaderamente que le pidan que les dé una especie de fracción de su sueldo a los asesores, ¿no? Es terrible, realmente. A mí me da vergüenza ajena porque he sido congresista y respeto mucho y he respetado siempre a mis asesores y nunca, ni siquiera digamos, me he vinculado para saber cuánto ganaban. Eso era algo directo del Estado hacia ellos. O sea, yo sabía que había un rango, pero yo ni siquiera sabía cuándo les depositaban ni nada. Eso era una situación de ellos, ¿no? Eso verdaderamente me da una tremenda vergüenza, me indigna profundamente, porque ¿cómo puede ser posible que estén todas estas personas en el Congreso y que no respeten el voto? O sea, las personas que les han dado su voto, que han confiado en ellos, y han confiado en ellos para que hagan cosas, para que hagan política, para que fiscalicen, no para que roben las arcas del Estado. Correcto, Eso bueno. uno. Y bueno, ¿cuál es la solución? Esa es la gran pregunta celeste, como diría el poeta, la gran pregunta celeste. Para mí, la única solución es la renuncia de Dina Boluarte. Es la única solución. ¿Usted considera que con eso se va a terminar la crisis? ¿No se deberían igual impulsar también reformas políticas para evitar tener los congresistas que tenemos ahora y también los políticos que tenemos ahora? Sí, pero va a ser bien difícil impulsar reformas políticas con estos congresistas y con estos políticos. Entiendo, digamos que lo óptimo sería una gran reforma, no solamente reforma política, sino una gran reforma del Estado, lo que implica una nueva constitución. Yo estoy a favor de una asamblea constituyente, ¿no? Una posibilidad de cambio, no solamente el cambio del capítulo económico, que es lo que suele decir, digamos, la derecha sobre el tema de los cambios constitucionales. No, no solamente sobre eso, sino sobre muchos otros temas que se tienen que incluir en una nueva constitución, sobre todo la amplitud de derechos y sobre todo el reconocimiento, digamos, de personas vulnerables y el reconocimiento de otra forma de hacer política, que no sea esta política verdaderamente tan tóxica para los ciudadanos, ¿no? Correcto. Pero claro, o sea, tú tienes razón, ¿no? No basta con que Dina Boluarte renuncie. También, digamos, lo que necesitamos es que en unas nuevas elecciones la ciudadanía en general tome buenas decisiones y no se deje Correcto. llevar por los gritos de los políticos, ¿no? Perfecto. Teníamos entonces allí a Rocío Silva Santisteban, excongresista de la República, a quien le agradecemos por estar conectada con nosotros aquí en Contigo en la Política.
Muchas gracias.